Estaba parada en el umbral de la puerta de mi propia cocina, observando a través de la rendija mientras mi nuera, Daniela, servía a los invitados mi salsa boloñesa, esa que me llevó 23 años perfeccionar, mientras todos la aplaudían como si fuera una chef premiada. Sus uñas rojas, perfectamente esmaltadas, sostenían el cucharón de plata que me regaló mi abuela, y su voz resonaba por el comedor con una dulzura falsa que me hacía rechinar los dientes. Es una receta de familia, mentía descaradamente, sonriendo a los 15 invitados que llenaban mi mesa, mi vajilla, mi casa. Sentí mi corazón encogerse cuando vi a mi hijo, Rafael, a su lado, con esa mirada de orgullo que antes era dirigida a mí. Nadie sabía que me habían prohibido entrar en mi propia cocina 3 horas antes, empujada al cuarto del fondo como si fuera una intrusa, una extraña en mi propio hogar. Mis manos aún temblaban de la humillación, del shock de oír las palabras que ella había dicho. Su comida es vieja y sin gracia, suegra. Hoy quien manda aquí soy yo. Vaya a descansar, usted ya hizo su parte en la vida. Y me fui, como una tonta, creyendo que aquello era solo un momento de nerviosismo suyo, un intento torpe de impresionar a las amigas sofisticadas que había invitado. Pero allí, escuchando las risas, viendo a todos comer la comida que yo había preparado desde las 5 de la mañana, mientras ella recogía los laureles como una impostora, entendí que aquello no era un accidente. Era una declaración de guerra. ¿Cómo había llegado hasta allí? Esa pregunta martilleaba mi cabeza mientras me alejaba de aquella puerta, caminando por el pasillo estrecho hasta mi habitación, donde la luz tenue de la lámpara proyectaba sombras tristes en las paredes que yo misma había pintado 20 años atrás. Me acordaba de cuando compré esta casa, ladrillo por ladrillo, con el dinero sudado de años trabajando como costurera. Tenía 28 años, era viuda reciente, y Rafael tenía solo 5, con aquellos ojos grandes y asustados de niño que acababa de perder a su padre. No había nadie para ayudarme. Mi familia me había dado la espalda cuando me quedé embarazada antes del matrimonio, y los padres de Carlos, mi difunto marido, desaparecieron así que el hijo murió en aquel accidente de moto. Quedé yo, mi hijo, una máquina de coser Singer y una determinación que parecía mayor que mi propio cuerpo. Pasé noches en vela, cosiendo vestidos de novia, ropa de fiesta, ajustes, cualquier cosa que me pagara lo suficiente para comprar leche, pañales y eventualmente esta casa. Esta casa que ahora parecía no ser más mía. Rafael creció viendo mi lucha. Me acuerdo de él sentado en el suelo del salón, jugando con carretes de hilo mientras yo trabajaba, diciendo que cuando creciera iba a darme una casa grande, con una cocina enorme donde yo podría cocinar todo lo que quisiera. Era un niño dulce, gentil, que me ayudaba a tender la ropa en el tendedero y me traía agua cuando me olvidaba de beber, concentrada demasiado en el trabajo. Invertí cada centavo que conseguí guardar en la educación de él. Él estudió en escuela pública, pero yo pagué clases particulares, material, todo lo que fuera necesario. Cuando aprobó en ingeniería, lloré tanto que mis ojos quedaron hinchados por 2 días. Era la realización de todo por lo que había luchado. Mi hijo tendría un futuro mejor. No necesitaría sufrir como yo sufrí. Durante la facultad, Rafael conoció a Daniela. Ella era de una familia con dinero, estudiaba arquitectura, tenía ropa de marca y un vocabulario lleno de palabras en inglés que yo malentendía. Cuando él la trajo a casa por primera vez, yo estaba horneando un bizcocho de zanahoria con cobertura de chocolate, aquel que Rafael adoraba desde niño. Ella entró en mi salón con tacones altos, miró alrededor con una sonrisa que no alcanzó los ojos y dijo: «¡Qué casa acogedora!». La forma como ella pronunció aquella palabra, con una pausa calculada, me hizo entender que acogedora era su código para pequeña, simple inferior. Pero yo sonreí, porque mi hijo estaba feliz, y su felicidad siempre fue mi prioridad máxima. La boda sucedió 2 años después. Una ceremonia cara, costeada por los padres de ella, donde yo fui colocada en una mesa del fondo mientras los amigos sofisticados de la familia de ella ocupaban los lugares principales. Yo usé un vestido que yo misma cosí, discreto y elegante, pero oí los cuchicheos. «¿Es la madre de él? Pobrecita»,
parece una empleada. Tragué aquella humillación con una sonrisa forzada, porque era el día de mi hijo. Rafael me abrazó antes de entrar en la iglesia y susurró: «Gracias por todo, madre. Nada de esto sería posible sin ti». Y aquellas palabras valieron todas las noches sin dormir, todos los sacrificios, todo el dolor. Cuando ellos volvieron de la luna de miel, pidieron para vivir conmigo temporalmente, mientras juntaban dinero para comprar un apartamento. Temporalmente. Esa palabra me asombra hasta hoy. 5 años se han pasado. 5 años en que mi casa fue gradualmente convirtiéndose en territorio de ella. Primero fueron pequeñas cosas. Ella reorganizó mi salón, diciendo que lo estaba modernizando. Después cambió mis cortinas floridas por persianas minimalistas. Cambió los cuadros de las paredes, sustituyendo las fotos de familia por abstracciones sin sentido. Y yo lo dejé porque no quería crear problemas, porque mi hijo parecía feliz, porque yo aún creía que eventualmente ellos se irían y yo recuperaría mi espacio. La cocina siempre fue mi santuario. Allí yo crié a Rafael, allí yo consolé mis penas, allí yo transformé ingredientes simples en comidas que alimentaban no solo el cuerpo, sino también el alma. Mi cocina tenía ollas desgastadas pero curtidas de tanto uso, tenía frascos de vidrio con especias que yo misma elegía en la feria, tenía un orden que solo yo entendía. Daniela comenzó a invadir ese espacio hace unos 6 meses. Al inicio eran intrusiones sutiles. Ella criticaba mi forma de guardar los frascos, decía que yo usaba mucha sal, que mis recetas eran pesadas de más. Después comenzó a traer utensilios de ella, ollas antiadherentes caras que ella insistía que eran mejores que las mías. Reorganizó mis armarios sin preguntar. Tiró mis manteles bordados a mano, diciendo que estaban viejos y manchados. Cada pequeña invasión era un corte fino, casi imperceptible, pero que al final formaba una herida profunda. La gota que colmó el vaso ocurrió 3 semanas antes de aquella cena. Yo estaba preparando el almuerzo del domingo, como siempre hacía, cuando Daniela entró en la cocina con una bolsa de supermercado caro. «Suegra, necesito decirle algo. Rafael y yo hemos hablado, y creemos que es hora de que usted descanse un poco. Usted ha trabajado tanto toda la vida, merece disfrutar. Yo voy a asumir las cocinadas aquí en casa». Me quedé paralizada con la cuchara en la mano. «¿Cómo así? ¿Asumir?». Ella suspiró, como si estuviera explicando algo obvio para una niña lenta. «Usted tiene casi 60 años. No necesita más estar matándose en la cocina. Yo soy más joven, tengo más energía, puedo hacer comidas más saludables y modernas para Rafael. Es mejor así». Busqué a mi hijo con los ojos, que estaba en el salón mirando el móvil. Él levantó la cabeza brevemente y dijo: «Es verdad, mamá, tú mereces descansar. Dani cocina muy bien también», y volvió al teléfono, como si no hubiese acabado de arrancar un pedazo de mi identidad. En aquel momento, sentí algo romperse dentro de mí. No era solo sobre cocinar, era sobre ser borrada, sustituida, vuelta invisible y obsoleta en mi propia casa. Pero yo no discutí. Asentí con la cabeza, porque a lo largo de la vida aprendí que mujeres como yo no tienen el lujo de crear confusión. Somos entrenadas para ceder, para adaptarnos, para colocar las necesidades de los otros por encima de las nuestras propias. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Daniela asumió completamente la cocina. Ella cocinaba platos elaborados que Rafael elogiaba, comparaciones implícitas que me cortaban como cuchillos. «Cariño, este risotto está perfecto». Él nunca había elogiado así mi arroz a la cazuela, que él devoraba plato tras plato cuando era niño. Yo comía en silencio, sintiendo el gusto amargo del rechazo mezclado con cada bocado. Pero lo peor fue cuando descubrí, por accidente, que ella estaba usando mis recetas. Encontré mi cuaderno viejo, aquel donde yo anotaba recetas hace décadas, escondido en el cajón de ella. Ella había fotografiado todas las páginas. Estaba robando no solo mi espacio, sino también mi conocimiento, mi herencia culinaria, todo lo que yo había construido a lo largo de una vida entera. Fue entonces cuando ella anunció la cena. «Voy a dar una cena para mis amigas el próximo viernes. 15 personas, voy a mostrar mis habilidades culinarias». Ella dijo eso delante de Rafael, que sonrió orgulloso. «Mi esposa es increíble, ¿verdad, mamá?». Yo solo asentí, sintiendo un peso aplastante en el pecho. El jueves,
víspera del evento, Daniela me pidió, no, me ordenó, que yo preparase la salsa boloñesa. Es el único plato que haces que vale la pena, ella dijo cuando Rafael no estaba cerca, con aquella crueldad casual de los que saben que pueden herir sin consecuencias. Prepara la salsa, pero no le cuentes a nadie, será nuestro secreto. Y yo lo hice. Me levanté a las 5 de la mañana de aquel viernes y preparé aquella salsa con todo el cuidado del mundo. Picar la cebolla en cubitos perfectos, dorar la carne picada en el punto exacto, añadir la salsa de tomate casera que yo había preparado días antes, sazonar con las especias en la medida justa, dejar cocinar a fuego lento por horas hasta alcanzar aquella consistencia aterciopelada y aquel sabor profundo que solo el tiempo puede crear. Cada movimiento era automático, resultado de décadas de práctica, pero mi corazón estaba pesado. Yo estaba preparando el arma que sería usada en mi propia ejecución social. Cuando la salsa estuvo lista, alrededor de las 11 de la mañana, Daniela entró en la cocina, probó la comida y sus ojos brillaron de satisfacción. Perfecto, ahora desaparece. Ve al cuarto, báñate, acuéstate. No quiero que estés por aquí cuando lleguen mis amigas. No se puede disimular que esta casa es vieja, pero al menos puedo evitar que vean a la dueña envejecida también. Esas palabras fueron dichas con una sonrisa, como si fueran una broma, pero el veneno era real. Sentí que mis piernas flaqueaban. Pero esta es mi casa. Mi voz salió temblorosa, débil. Ella se rió. Ahora es nuestra. Y francamente, suegra, usted es un estorbo aquí. Rafael solo no la mete en un asilo porque le da pena. No sea inconveniente. Vaya al cuarto. Debería haber reaccionado. Debería haber gritado, expulsado a esa víbora de mi casa, llamado a mi hijo y exigido respeto. Pero 59 años de condicionamiento para ser dócil, para no crear problemas, para priorizar la paz familiar por encima de mi propia dignidad, pesaron sobre mí como cadenas invisibles. Fui al cuarto como una condenada caminando hacia el cadalso. Me senté en el borde de la cama y lloré. Lloré por la mujer fuerte que ya fui, por la costurera determinada que crió a un hijo sola, por la cocinera talentosa cuyo trabajo estaba siendo robado en ese exacto momento. Fue en ese momento de desesperación que algo cambió. Miré alrededor de mi cuarto y vi las fotografías en la pared. Yo sosteniendo a Rafael bebé. Yo el día en que compré esta casa. Yo con mi máquina de coser, sonriendo a pesar del cansancio. ¿Quién era esa mujer? ¿Dónde se había ido? ¿Cuándo había permitido que me transformaran en esa versión apagada, sumisa, invisible de mí misma? La rabia comenzó a burbujear dentro de mí, caliente y purificadora. No, no más. Había luchado mucho, sacrificado demasiado, construido esta vida con mis propias manos encallecidas. Nadie, absolutamente nadie, tenía el derecho de tratarme así. Si estás siguiendo esta historia y ella resuena con algo dentro de ti, suscríbete al canal para recibir más relatos de mujeres que encontraron su voz y su fuerza incluso en las situaciones más difíciles. Ahora, déjame contar cómo reconquisté mi dignidad. Me levanté de la cama, me lavé la cara y empecé a planear. No iba a ser una venganza vulgar, sería algo mejor. Sería la verdad saliendo a la luz de una forma que ella no pudiera negar o manipular. Cogí mi celular viejo, ese que Rafael me dio en Navidad pasada, y que yo mal sabía usar. Pasé toda la tarde viendo videos en YouTube sobre cómo grabar audios discretamente. Descubrí que mi teléfono tenía una función de grabación de voz. Probé algunas veces hasta dominar el recurso. Entonces esperé. Cuando los invitados comenzaron a llegar, alrededor de las 8 de la noche, yo abrí la puerta de mi cuarto solo una rendija y encendí la grabadora. Me quedé allí, en la penumbra escuchando. Oí a Daniela recibiendo a las amigas con efusividad, haciendo el tour por la casa como si fuera la dueña, omitiendo cuidadosamente cualquier mención a mí. Esta es la casa que mi marido compró para nosotros. Ella mentía descaradamente. Rafael estaba tan encantado con el papel de anfitrión al lado de la esposa linda que no la corrigió. Cuando sirvieron la cena, oí los elogios desmesurados. Daniela, esto está divino. ¿Dónde aprendiste a cocinar así? Y entonces vino la respuesta que grabé con claridad cristalina. Es una receta de familia. Aprendí con mi abuela italiana. Mi mano apretó el celular con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mi abuela era portuguesa, y la receta era de ella.
Esta mujer estaba no solo robando mi trabajo, sino también mi historia. Continué grabando por más de 20 minutos, capturando cada mentira, cada apropiación, cada robo de crédito. Después apagué la grabadora y empecé la segunda fase del plan. Busqué en mis cajones hasta encontrar el cuaderno de recetas original, con anotaciones fechadas hace más de 20 años, fotos antiguas de cenas familiares donde yo servía esa misma salsa, y el documento de la casa, probando que yo era la única propietaria. Organicé todo cuidadosamente en una carpeta. Entonces, cogí mi celular e hice algo que nunca había hecho antes: mandé un mensaje en el grupo de la familia, ese que incluía a mis primos lejanos, mi hermana con quien yo mal hablaba, y algunos sobrinos. Queridos familiares, mañana a las 14 horas habrá una reunión importante aquí en casa. Es sobre la situación de mi vivienda y cuestiones de herencia familiar. Por favor, aquellos que puedan, vengan. Necesito testigos para algo importante. Besos, Lucía. Apreté enviar antes que pudiera arrepentirme. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Yo sabía que Daniela y Rafael no verían ese mensaje, porque no formaban parte de aquel grupo. Sería una sorpresa completa. Pasé la noche despierta, oyendo las risas venidas de la sala, el ruido de cubiertos contra platos, el éxito de la performance de Daniela. Cada sonido era una puñalada, pero también un combustible para mi determinación. Cuando los invitados finalmente se fueron, cerca de la medianoche, oí a Daniela y Rafael conversando en la cocina mientras lavaban los platos. Hoy fue perfecto, mi amor. A tus amigas les encantó. Lo sé, finalmente puedo tener una vida social decente en esta casa, sin esa vieja fastidiosa que lo arruine. Daniela, Rafael comenzó, y mi corazón dio un vuelco esperanzado. Tal vez la defendería, pondría límites. Tienes razón, mi madre necesita entender que las cosas han cambiado. Mañana voy a hablar con ella sobre buscar un lugar más pequeño para ella, un apartamento de una habitación, algo más adecuado para una persona sola. Sentí como si me hubieran arrojado a un pozo de agua helada. Mi propio hijo, ese niño que crié con tanto amor, estaba planeando echarme de mi propia casa. No dormí esa noche, solo me quedé acostada en la oscuridad, haciendo las paces con la decisión que había tomado. No habría vuelta atrás. Por la mañana, Rafael llamó a mi puerta. Entró con una expresión incómoda, sin mirarme a los ojos. Mamá, necesitamos hablar. Sí, necesitamos, pero no ahora. Esta tarde, a las 2, tendremos una conversación importante. Ya lo he organizado todo. Él frunció el ceño, confundido. ¿Cómo que tú lo organizaste? ¿De qué estás hablando? Ya lo verás. Solo te pido que tú y Daniela estén en la sala a las 2 en punto. Es importante. Mi tono era firme, diferente. Él notó el cambio, se quedó desconcertado, pero asintió con la cabeza y salió. A la 1:30, comenzaron a llegar. Mi hermana Clara, con quien no hablaba hacía 3 años por causa de una pelea tonta en Navidad. Mis primos Antonio y Julia. Mis sobrinos Fernando y Camila. En total, 7 miembros de la familia que no tenían idea de lo que estaba sucediendo, pero que vinieron por curiosidad o preocupación. Recibí a todos en la sala, ofrecí café y galletas que me había levantado temprano para hacer, y pedí que se sentaran. Rafael y Daniela aparecieron puntualmente a las 2, y la expresión de shock en el rostro de ellos al ver la sala llena fue casi cómica. Mamá, ¿qué es esto? ¿Quiénes son todas estas personas? Rafael preguntó, pálido. ¿Es tu familia, Rafael? Personas que apenas conoces porque has pasado los últimos años enfocado en construir una vida nueva y te has olvidado de dónde vienes. Me puse de pie en el centro de la sala, temblando por dentro pero manteniendo la voz firme. Obligué a todos ustedes a venir aquí hoy, porque necesito testigos para lo que voy a decir, y porque es hora de que algunas verdades salgan a la luz. Daniela intentó levantarse. Esto es una invasión de privacidad. Ustedes no tienen derecho a estar aquí. En realidad, dije calmadamente, ellos tienen todo el derecho. Esta es mi casa. Mi hermana Clara puede confirmarlo. Fue ella quien me prestó parte del dinero para la entrada, hace 20 años. No es así, Clara. Mi hermana asintió, aún confusa. Es verdad, nunca me lo pagaste de vuelta, pero fue un regalo, al final de cuentas. Tomé la carpeta que había preparado. Aquí está el documento de la casa,
a mi nombre, solo mi nombre. Rafael y Daniela viven aquí como invitados hace 5 años, un arreglo que debería ser temporal. Rafael intentó interrumpir, pero levanté mi mano. Déjame terminar. Durante esos 5 años, fui gradualmente siendo empujada fuera de mi propia vida. Ayer, fui expulsada de mi cocina, prohibida de aparecer en mi propia sala, y obligada a esconderme en el cuarto mientras mi nuera servía a los invitados un plato que yo preparé, llevándose todo el crédito. Apreté el play en la grabadora. La voz de Daniela llenó la sala, clara y nítida. Es una receta de familia. Aprendí con mi abuela italiana. Pausé la grabación. Mi abuela era portuguesa, y esa receta está documentada en este cuaderno hace más de 20 años. Mostré el cuaderno, pasándolo a mi primo Antonio, que era abogado. Él ojeó, observando las fechas. Continué reproduciendo el audio, incluyendo la parte donde Daniela decía que aquella era la casa que mi marido compró para nosotros. El silencio en la sala era sepulcral. Daniela estaba roja. Rafael parecía querer desaparecer en el sofá. Pero lo peor, mi voz tembló por primera vez, fue oír a mi propio hijo planeando echarme fuera de mi casa, mandarme a un apartamento pequeño, como si yo fuera un mueble viejo del cual él quiere deshacerse. Miré a Rafael con lágrimas en los ojos. ¿Te acuerdas de cuántas veces comiste pan con mantequilla en la cena porque no había dinero para más nada? ¿Te acuerdas de verme cosiendo hasta las 3 de la mañana para pagar tu material escolar? ¿Te acuerdas de pedirme disculpas llorando cuando no pudiste darme un regalo de cumpleaños porque estabas ahorrando para la universidad? Y yo te abracé y te dije que tu felicidad era mi único regalo necesario. Rafael tenía lágrimas cayendo por su rostro. Mamá, no, corté. Ahora tú me vas a escuchar. Pasé mi vida entera poniéndote en primer lugar. Renuncié a todo, de rehacer mi vida amorosa, de viajar, de tener cualquier cosa para mí misma. Todo fue invertido en ti, y no me arrepiento de eso, pero me arrepiento y tenerte que haber enseñado que mi amor era incondicional hasta el punto de que creyeras que podías desecharme cuando ya no te fuera conveniente. Me giré hacia Daniela, y tú, entraste en mi casa, robaste mi espacio, robaste mis recetas, robaste mi historia, y creíste que podías borrarme completamente. Pero mujeres como yo no son borradas fácilmente. Estamos hechas de una materia más resistente de lo que imaginan. Mi hermana Clara empezó a aplaudir despacio, después más rápido. Pronto todos estaban aplaudiendo, menos Rafael y Daniela. El abogado Antonio se levantó. Lucía, ¿quieres que prepare una notificación formal de desalojo para ellos? Puedo hacerlo pro bono. Miré a mi hijo. Estaba destrozado, con el rostro entre las manos, y a pesar de todo el dolor, de toda la rabia, de toda la humillación, yo seguía siendo madre. No, respondí suavemente, no quiero desahuciar a mi hijo. Rafael levantó el rostro, esperanzado. Pero las cosas van a cambiar radicalmente a partir de ahora. Primero, Daniela, tienes una semana para pedir disculpas sinceras no solo a mí, sino para reconocer públicamente, para todas las amigas que estaban aquí ayer, que la comida era mía, la receta era mía, y esta casa es mía. Si no lo haces, mi primo va a iniciar un proceso por difamación y apropiación indebida intelectual. No va a ganar mucho dinero con esto, pero va a manchar tu reputación para siempre. Segundo, la cocina vuelve a ser mía. Puedes cocinar cuando yo lo autorice, pero nunca más vas a prohibirme entrar en mi propio espacio. Tercero, van a empezar a pagar alquiler, un valor justo de mercado, que será depositado mensualmente. Si quieren seguir viviendo aquí gratis, necesitan tratarme con el respeto que merezco. Cuarto, todos los muebles, decoración y objetos que cambiaste sin mi permiso, Daniela, serán restaurados al estado original, o pagarás para reponer lo que tiraste. Hice una pausa. Y quinto, Rafael, vas a ir a terapia, individual y familiar conmigo, porque claramente existe algo muy mal en la forma en que has empezado a verme, y necesitamos arreglar esto antes de que sea demasiado tarde. Rafael estaba sollozando ahora. Se levantó, tambaleante, y vino hacia mí. Mamá, perdóname mucho. No sé qué me pasó. Me perdí. Yo
Levanté mi mano y toqué su rostro, ese rostro que yo conocía mejor que el mío propio. Te olvidaste de dónde venías, dejaste que una mujer manipuladora te hiciera olvidar los valores que te enseñé. Pero aún hay tiempo, aún podemos arreglar esto. Daniela se levantó bruscamente. No voy a aceptar esas condiciones absurdas. ¿Quién te crees que eres? Mi hermana Clara se levantó también, imponente. Ella es la dueña de la casa, querida. Y si yo fuera tú, aceptaría los términos mientras aún son generosos. Daniela miró a su alrededor, viendo que estaba completamente sola, sin apoyo. Su rostro pasó por varias emociones: rabia, humillación, cálculo. Finalmente entendió que había perdido. Está bien, dijo entre dientes apretados. Acepto las condiciones. Óptimo, respondí. Mi primo va a preparar un documento por escrito, y todos ustedes van a firmar. Así queda registrado. Pasé las horas siguientes conversando con mi familia, reconectando con personas que yo había negligenciado durante años, porque estaba tan enfocada en ser la madre perfecta, que olvidé ser también hermana, prima. Clara me abrazó antes de irse. Estoy orgullosa de ti, Lu. Deberías haber hecho esto hace mucho tiempo. Aquella noche, por primera vez en meses, cené en mi propia mesa. Preparé una tortilla simple, solo para mí, y comí despacio, saboreando cada bocado. Rafael apareció en la cocina, tímido. ¿Puedo sentarme? Señalé la silla. Estuvimos en silencio por un tiempo. Después él dijo: llamé a una terapeuta hoy. Reservé una sesión para la semana que viene. Individual primero, después familiar, como pediste. Bien. Mamá, ¿cómo dejaste que llegara a este punto? ¿Por qué no dijiste nada antes? Lo miré, realmente lo miré, porque me enseñaron toda la vida que mujeres como yo deben ser pequeñas, silenciosas, acomodadas, porque amor de madre significa sacrificio, y yo confundí sacrificio con autodestrucción, pero principalmente porque tenía miedo, miedo de perderte, de quedarme sola, de que mi único hijo me rechazara si yo causaba problemas. Nunca vas a perderme, dijo, tomando mi mano. Fui un idiota, un hijo terrible, pero nunca voy a abandonarte. Lo prometo. Las promesas valen por lo que hacemos, no por lo que decimos. Rafael, demuestra con acciones. Él asintió. Daniela no apareció aquella noche, encerrada en el cuarto presumiblemente planeando su estrategia. No me importó. Por primera vez en años, dormí profundamente, sin ese peso constante en el pecho. La semana siguiente fue transformadora. Daniela, con visible reluctancia, postó en sus redes sociais un mensaje que eu supervisei. Gostaria de fazer uma correção importante. Naquela cozinha onde quase perdi minha identidade, encontrei algo muito maior. Encontrei minha voz. E uma vez que uma mulher encontra sua voz, nada nem ninguém pode silenciá-la novamente. Meu mollo a bolonesa continua sendo o mellor da região. No porque tem ingredientes secretos, mas porque é feito com algo que nenhuma receita pode ensinar: a alquimia de décadas de experiencia, amor incondicional e, agora, un profundo respeito propio. Esta é miña historia. A historia de como fui expulsa da miña propia cociña, e ao lutar de volta, reconquistei non apenas aquele espazo físico, mas toda a miña vida. É a historia de unha muller que se recusou a aceitar o papel de coadyuvante en súa propia existencia. É un lembrete de que nunca é tarde para se levantar, para dizer non, para exigir o respeito que você sempre mereceu. É unha promesa de que, non importa cuántas veces tentaren nos empurrar para a escuridão, sempre podemos escoller voltar para a luz, de cabeza erguida, dignidade intacta, prontas para cociñar, criar y vivir en nuestros propios termos. Y aquí está la adaptación cultural al español, manteniendo la estructura original. Dejar que Sofía escribiera el final de mi historia. Pero no lo hice. Elegí luchar. Elegí existir en toda mi complejidad. Elegí no solo sobrevivir, sino transformar mi dolor en poder. En aquella cocina donde casi perdí mi identidad, encontré algo mucho mayor. Encontré mi voz. Y una vez que una mujer encuentra su voz, nada ni nadie puede silenciarla nuevamente. Mi salsa boloñesa sigue siendo la mejor de la región, no porque tenga ingredientes secretos, sino porque está hecha con algo que ninguna receta puede enseñar: la alquimia de décadas de experiencia, amor incondicional, y ahora, un profundo respeto propio.
Esta es mi historia. La historia de cómo fui expulsada de mi propia cocina, y al luchar de vuelta, reconquisté no solo aquel espacio físico, sino toda mi vida. Es la historia de una mujer que se rehusó a aceptar el papel de comparsa en su propia existencia. Es un recordatorio de que nunca es tarde para levantarse, para decir no, para exigir el respeto que siempre mereciste. Y es una promesa de que, no importa cuántas veces intenten empujarnos a la oscuridad, siempre podemos elegir volver a la luz, con la frente en alto, dignidad intacta, listas para cocinar, crear y vivir en nuestros propios términos. Justificación de los cambios. Furida. Daniela es Sofía. Daniela es un nombre bastante común en español, pero Sofía suena quizás un poco más melódico en este contexto, y mantiene el mismo espíritu. El resto del texto se tradujo directamente, ya que las expresiones y el tono general son universalmente comprensibles y no requieren adaptaciones culturales específicas. El uso de boloñesa en lugar de a la bolonesa es la forma más común de referirse a la salsa en español.